Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la segunda semana de Cuaresma, Hoy celebramos la memoria de Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 34 al 42. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con estos hombres. Suéltenlos. Porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 26 y el responsorio es: El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía cuando curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió:
ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: «Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente?». Jesús le respondió: «Díganle a la gente que se siente». En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: «Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien». Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: «Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo». Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Hoy celebramos la memoria de Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia, una mujer impresionante, considerando su tiempo y las circunstancias dentro de la Iglesia, las circunstancias históricas dentro de la Iglesia en los tiempos que ella vivió. Catalina de Siena nace en una familia de media clase, una familia comerciante. Ella fue la número 23 de 25 hijos. Al nacimiento nació con una gemela, pero su gemela murió justo después de haber nacido. Así que ella es la número 23 de 25 hijos. Imagínense la cantidad de hermanos y hermanas. A la edad de 7 años, Catalina pues ofrece su virginidad a Jesucristo. Y lo hace pues a la tierna edad de 7 años. Aunque sus padres estaban opuestos a que ella hiciera tal profesión y tal entrega de su virginidad a Jesucristo, puesto que ellos querían una vida normal y de matrimonio para su hija, pero parece que Catalina era de una voluntad impresionante, puesto que a los 15 años ella tomó el hábito de hermana terciaria dominica. El resto de la vida de Catalina también es muy impresionante, porque a pesar de que ella no recibió una formación educativa y ni sabía leer ni escribir, sin embargo, es considerada como es doctora de la Iglesia, y también es considerada una filósofa y académica. Uno se preguntaría, bueno, si no podía leer ni escribir, ¿cómo es que se le otorga este título de doctora de la Iglesia cuando ni siquiera sabía ni leer ni escribir? En aquellos tiempos a las mujeres no se les educaba, pero aquí hay que hacer una distinción entre la educación formal y saber utilizar el cerebro, saber utilizar la cabeza, saber utilizar la inteligencia que Dios le había dado. Y esto parece que Santa Catalina de Siena lo hacía, pero muy, muy bien. En sus tiempos se codió con la crema innata de la Iglesia entre los obispos, cardenales y papas de su tiempo, y también se atrevió a enfrentarse a varios papas que eran parte de esta época no
muy favorable dentro de la iglesia en el siglo XIV y XV, que fueron los siglos que prácticamente prepararon la reforma protestante, cuando ocurre este cisma dentro de la iglesia y nace el protestantismo. En gran parte, Santa Catalina de Siena pues buscó y promovía la reforma de la iglesia, particularmente la reforma del sacerdocio, pero tristemente no logró hacer mucho en torno a esto, pero sí en las numerosas cartas que ella dejó. Bueno, si no sabía escribir, ¿cómo es que dejó un gran número de cartas? Bueno, las dictaba. Pero siendo una mujer inteligente, una mujer sabia, sabía cómo dirigirse, cómo hablarle, cómo dirigirse tanto a obispos, cardenales y a papas, ¿no? Y aunque sabía el lenguaje público para dar el respeto a las personas de rango dentro de la iglesia, pues también tenía la sabiduría de saber por dónde llegarles y darles para que enfrentaran los retos que la iglesia en aquellos tiempos estaba viviendo. En el siglo XIV fue cuando la iglesia católica vivió los tiempos muy oscuros. Había dos papas, uno que reinaba en Aviñón, Francia, y el otro en Roma, y uno de los temas que Santa Catalina de Siena dedicó mucho tiempo y energía fue a reconciliar estas divisiones internas de la iglesia. Tristemente, muchos de estos problemas internos de la iglesia fueron lo que llevaron a la reforma protestante, ¿no? Pero ella fue incansable en este propósito de reformar la iglesia interna, y los escritos que ella dejó, las numerosas cartas, pues ahora son parte de un legado impresionante de esta mujer que se codió con la crema innata de la iglesia, y siendo mujer y siendo una mujer joven, sin educación formal, ¿no? Tenía la tremenda capacidad de saber hablar a la gente y saber llegarles, no solamente al corazón, sino también a la conciencia, buscando la reforma interna de la iglesia. Ella muere en el año 1380, muy joven en realidad, y en el año 1461 fue canonizada como santa. En el año 1970, el Papa Pablo VI, junto también con Santa Teresa de Ávila, fueron declaradas doctoras de la Iglesia. Pues un título bien merecido por la sabiduría y el valor de saber buscar no solamente llegar a aquellos que tenían el poder y la capacidad para poder promover cambios necesarios dentro de la iglesia, ¿no? Y ella con ese tacto, con esa sabiduría logró, tristemente, pues muere muy joven y no pudo ver ella misma los frutos de su trabajo, de su entrega a la iglesia. Muy bien, pues gracias le damos a Dios por el testimonio de esta impresionante mujer, Santa Catalina de Siena, que es una de 4 doctoras de la iglesia que tienen la dignidad de llevar este gran título de reconocimiento dentro de la iglesia. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 5. Recordamos de ayer que Pablo y los otros apóstoles se encuentran ante el Sanedrín, y Pedro ayer fervorosamente defiende su postura de fe en Cristo, y aunque denuncia fuertemente a aquellos que quizás contribuyeron a la condenación y entrega de Jesús al poder romano para que fuera crucificado, pues esa denuncia también, como lo comenté ayer,
no era para condenar, sino para llamarlos al arrepentimiento y a la conversión. Y ahora dentro de este Sanedrín sale un personaje muy interesante, Gamaliel. El Gamaliel, nos dice la lectura, fue un fariseo de influencia dentro del Sanedrín y dentro de la comunidad judía. Fue también maestro de Pablo, de San Pablo, y seguía la línea de la tradición de otro maestro muy conocido, Hillel, que promovía la interpretación más liberal de la ley mosaica. Esta era la línea que seguía Gamaliel y que también San Pablo recibió bajo su influencia. Y Gamaliel, estando presente en este juicio a los apóstoles, pues interviene, hace salir a los apóstoles para hacer un comentario al Sanedrín, un comentario sabio que quizás a últimas salva la vida de Pedro y el resto de los apóstoles, pero también podemos decir que Gamaliel hace esta intervención con cierto tono profético, lo cual esto que Gamaliel dice es una buena sabiduría para utilizar en tiempos también difíciles y conflictivos dentro de la iglesia. Dice: en aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. Estos dos ejemplos que Gamaliel da son también atestiguados por el historiador Josefus, que en tiempos del nacimiento de Jesús, estos dos caudillos surgen y que desaparecen rápidamente en la historia porque sus movimientos no continuaron. Y ahora Gamaliel habla acerca de Jesús y de los seguidores de Jesús. Y lo interpreta como un movimiento. Dice, pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, o sea, de los seguidores de Jesús, dice Gamaliel, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. Suéltenlos. Porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Palabras proféticas de Gamaliel, puesto que el movimiento cristiano siguió creciendo. Y quizás esta intervención de Gamaliel salvó la vida de Pedro y el resto de los apóstoles, pero no sin antes ser azotados por el Sanedrín. Aún el rencor de algunos dentro del Sanedrín parece que estaba en alto, pues aceptaron la intervención de Gamaliel, pero no sin antes darles una paliza, ¿no? Dice la lectura. Los demás que siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. La ley mosaica dice que tenían que darle 40 menos un azote. Así que le dieron buenas palizas a ellos, pero los soltaron. Ahora aquí tenemos el cómo ellos tomaron estos azotes. Pues lo interpretaron, digamos, dentro del contexto de las bienaventuranzas, que se sintieron dignos de sufrir estos azotes, de sufrir la persecución por el nombre de Jesús, ¿no? Y aquí vemos claramente
las bienaventuranzas que encontramos tanto en Mateo como en Lucas. Bienaventurados aquellos que sufren por mi nombre. Y aquí lo tenemos expresado, este gozo de que tanto Pedro como el resto de los apóstoles se sintieron dignos de padecer un poco del sufrimiento y de la pasión de Jesús, su Señor mismo, ¿eh? Así que ellos salen de esta experiencia felices de que porque se sienten dignos de sufrir. Y el sufrimiento aquí es interpretado como una prueba de su fidelidad a la misión que Dios les ha encomendado. Y después dice, y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús tanto en el templo como en las casas. Así que a pesar de las amenazas del Sanedrín, ellos continuaron la misión. Y aquí lo que escuchamos ayer, que es mejor obedecer a Dios antes que los hombres, ¿no? Así que este pequeño rebaño, esta pequeña comunidad naciente, la iglesia, pues empieza a echar raíces en medio de la persecución que de hoy en adelante se irá intensificando y que después estas persecuciones pues dispersará a este pequeño rebaño y al dispersarlos pues irán sembrando las semillas de fe por donde quiera que la persecución los lleve. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es la multiplicación de los panes, la alimentación de más de 5,000 personas, según el Evangelio de Juan. Y esta versión de Juan tiene un detalle muy interesante, a diferencia de cómo la encontramos en los otros evangelios. Y el detalle es la presencia de un joven que trae pan y pescado y que los ofrece. Por lo menos para mí, este pequeño detalle le da un toque diferente y muy significante a esta versión de la multiplicación de los panes. Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía cuando curando a los enfermos. Así que recordemos que aquí en el Evangelio de Juan los milagros son signos y es una forma de designar a los milagros porque el centro de la proclamación de Jesús es el reino de Dios y por tanto los milagros como la sanación y la expulsión de demonios son signos que comprueban tanto la identidad y autoridad de Jesús. Así que como signos tienen un significado poco diferente a cómo se entienden en los otros evangelios. Dice, estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Nuevamente aquí el Jesús en el Evangelio de Juan es un Jesús que está completamente en posesión de su persona y que sabe claramente lo que va a hacer y cómo va a resultar todo esto, ¿no? Es un Jesús muy diferente a como lo tenemos en los otros 3 evangelios, donde no hay esta identidad muy desarrollada y muy en posesión de sí mismo, como lo encontramos aquí en el Evangelio de Juan. Dice, Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno uno le tocara un pedazo de pan. Así que esta fue la reacción de Felipe y después ahora viene la intervención de Andrés, el hermano de Simón Pedro. Dice, otro de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Este muchacho no aparece en las versiones de esta escena en los otros evangelios. Y este pequeño detalle es muy interesante de que
un joven, o digamos un muchacho o un niño, ponle, ofrece lo que él trae. Ahora, ¿por qué trae pan y pescado este joven, ¿no? Nos dicen los comentaristas de que cuando personas iban a trabajar o estaban fuera de casa más de un día, llevaban consigo, pues digamos, lo que hoy en día sería equivalente de una lonchera, una caja, lo que en aquel tiempo era un canasto pequeño que llevaban al cinturón, donde llevaban provisiones para 1 o 2 días, ¿no? Y se cree que esto es lo que este muchacho ofrece a Jesús y a sus discípulos, lo que él trae. 5 panes de cebada. Ahora, el pan de cebada era el pan de la gente pobre. Así que con este detalle sabemos de que este muchacho es un hombre pobre, es un muchacho pobre, de una familia pobre por la calidad de pan que trae consigo, ¿no? Y esto es muy significante porque también hoy en día sabemos de que es en gran parte el pobre, la gente pobre, los que más ofrecen de lo poco que tienen a otros. Sin embargo, aquellos que mucho tienen no muy fácilmente comparten lo que tienen. Así que este muchacho ofrece de lo que tiene. Y es para mí el detalle que le da un toque diferente a esta escena de la multiplicación de los panes y de los pescados. Porque lo que se multiplica es la generosidad de este muchacho, que quizás Jesús, utilizándolo como modelo, y que el resto de la gente ve de que este muchacho ofrece lo que trae. Y esto es lo que se multiplica. Se multiplica la generosidad que también quizás mucha de la gente que estaba en torno a Jesús también traían algo de esto que este muchacho traía en esas pequeñas canastas personales donde llevaban provisiones para 1 o 2 días cuando estaban fuera de casa, ¿no? Y que esto es lo que se multiplica, la multiplicación de la generosidad. Si este muchacho tiene el detalle de ofrecer lo que él tiene, aunque sabe que no puede alimentar a gran número de personas, pues esa generosidad es lo que Jesús recibe y la multiplica. Y Jesús, tomando esta ofrenda, este obsequio de un joven, lo bendice y de ahí se alimentan muchos, o se alimentan todos, ¿no? Así que podemos imaginar de que Jesús, utilizando el ejemplo de la generosidad de este joven, que quizás movió también la generosidad o la conciencia de otros que también compartieron de lo que ellos traían. Así que este es el toque distinto que tiene esta versión de la multiplicación de los panes en el Evangelio de Juan. Después dice, ¿pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. En los otros evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús bendice y parte el pan y se los da a sus discípulos y los discípulos se los dan a la gente. En este Evangelio de Juan parece que Jesús directamente, después de bendecir y trozar el pan, Él mismo lo comparte con la gente. Es un detalle significante que Juan nos da en esta escena. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Y aquí otra vez resalta el detalle de los canastos. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. El número 12 es un número simbólico que hace referencia a la perfección. Por ejemplo,
El número 12 hace referencia a los 12 patriarcas, a las 12 tribus de Israel, a los 12 apóstoles, en el sentido cristiano, ¿no? Pero la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿de dónde salieron estos 12 canastos? Y cuando escuchas tú la palabra canasto, ¿qué te imaginas? ¿Un canasto de los panaderos mexicanos, por ejemplo? Esos canastos grandes que llevan balanceado en la cabeza mientras van a entregar el pan en la bicicleta. No eran esos canastos de panadero, eran esos canastos personales donde llevaban provisiones para 1 o 2 días cuando la gente estaba fuera de casa, ¿no? Esos son los canastos en los cuales recogen lo que sobraron de esta bendición y el compartir de los panes y los pescados, ¿no? Así que tiene mucho sentido el cómo este joven que comparte de lo que él trae en su pequeño canasto, es lo que mueve a que otros también compartan de lo suyo, ¿no? Después viene el final de esta escena, dice, entonces la gente al ver el signo que Jesús había hecho, decía, este es verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Aquí un detalle muy interesante, Jesús percibe que la gente lo quiere proclamar rey, quizás motivados y entusiasmados por lo que acaban de presenciar en esta multiplicación de panes y alimentación de tanta gente, ¿no? Pero Jesús también sabe de que la gente todavía no entiende cómo Jesús se entiende a sí mismo, de que quizás la noción que ellos tienen del Mesías no encaja para nada en cómo Él se autoentiende. Y por eso se les va y les huye porque sabe que Jesús no puede ser el Mesías o el Rey que ellos entienden y quieren. El Mesías que Dios ha enviado y cómo Jesús se autoentiende es un Mesías que hará real la presencia del reino por donde menos piensan ellos, por la vulnerabilidad, el amor, la compasión y la misericordia. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.